has presentado en tu práctica profesional? Yo creo que especialmente la dificultad que uno tiene, o sea, respecto a la postura que tiene que uno tener ante problemáticas, por ejemplo, no sé, pues el hecho de que tengas que denunciar algún hecho, por ejemplo, para mí eso creo que este, el hecho de tener que detectar algún, alguna situación de riesgo para alguna de las infancias y, y también cómo tratarlo, porque digo, finalmente sí es como un reto ético de si lo digo o no lo digo, eh, pero más que si lo dices o no, porque obviamente sabemos que lo tienes que abordar, es eso, de qué manera, eh, o sea, pensar en qué manera es la correcta para actuar ante esa dificultad, necesidad o problemática, porque pues también tenemos que tener en cuenta que uno trata con seres humanos, ¿no? Con personas. Entonces, tanto se afecta a la infancia como se puede afectar a los padres. O sea, finalmente, eh, y eso también creo que ya lo comentaba, así como que en ese esfuerzo que está haciendo como la escuela, nueva escuela mexicana también, qué bueno que se puedan ayudar de otras instituciones cuando ya uno puede detectar un problema, eh, porque principalmente pues uno no es el experto, ¿no? Yo creo que es eso. Entonces, poder trabajar de la mano con personas que realmente sean los expertos pues en la problemática que encuentres, si es algo más emocional, por ejemplo, que como yo te había comentado, pues a lo mejor terminar no solo con el psicólogo, sino que a lo mejor también con un terapeuta, eh, en una cuestión, por ejemplo, del entorno de riesgo de violencia o violencia intrafamiliar o algo así, pues qué bueno que lo puedas abordar no solamente desde lo académico, que termina siendo, pues tú como maestro tienes esa limitante de solamente platicarlo con el papá, pero imagínate si el papá o la mamá son los que están generando esa violencia, pues es como que cómo vas a hablar con el que está violentando, ¿no? Entonces, a poderse ayudar y encontrar la mejor manera para abordarlo, yo creo que eso es lo que es lo más difícil, o sea, saber de qué manera actuar, porque finalmente todos sabemos qué está permitido y qué no, y cómo tienes que actuar ante eso, o sea, no puedes callarlo, pero la pregunta del millón es eso, ¿de qué manera puedo sí abordar la problemática en que sea la manera en que menos afecte a esas personas? Ok. ¿Cómo proteges la confidencialidad y privacidad de la información de las personas con las que trabajas? Mm, bueno, especialmente como en la docencia, pues tiene que ser a través de los mismos protocolos. Digo, finalmente ya existen protocolos de cómo debe de actuar, ¿no? Hay un consejo académico, eh, y hay un consejo, por ejemplo, de padres de familia, pero especialmente, pues eso, es que uno tiene que tener como el tacto, ¿sabes? Como no puedo enterarme de algo y luego, ni darlo por hecho, ni tampoco eh, pues decírselo a cualquiera. Entonces eso es como que un poco también como que tener el texto a quién y seguir los protocolos. Digo, finalmente los protocolos ya existen. En el otro caso, por ejemplo, de la investigación o eh, pues la parte de la confidencialidad, pues es lo más importante porque finalmente se ponen en riesgo las vidas. Igual en la parte académica, era lo que te comentaba. Si no nos damos cuenta que estamos trabajando con seres humanos y personas, no nos vamos a dar cuenta que los dañamos de muchas formas. De por sí las personas a veces ya son violentadas y ahí está la pregunta de si la vuelvo a violentar
estar revictimizándola frente a los demás. Eh, entonces yo creo que saber qué hacer, porque digo, finalmente a veces se puede guardar esa la parte confidencial de los datos de las personas, pero en otros momentos también, si bien a lo mejor se tiene que seguir cubriendo el nombre con apellidos, de alguna manera sí hay que saber que algunos temas se tienen que socializar. Entonces ese es el problema, o sea, ¿cómo lo haces? Pues eso, o sea, como siendo respetuoso ante otros, ante su persona, y teniendo en cuenta que cualquier cosa que podamos soltar de esa información que ya tenemos puede afectarle no solamente por unos días, o sea, eso es algo que finalmente le va a afectar de por vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues yo vuelvo a lo mismo, creo que finalmente todas las ramas, todas las formas de estudio y de ejercer una carrera y lo que sea que estemos haciendo, siempre va a estar de mano de la confidencialidad. Igual en la parte de la investigación o de otros datos que también llego a manejar, pues hay leyes, ¿sí? Finalmente están las leyes de, de los datos confidenciales que puede tener tanto una empresa como una institución, cual sea que sea, ¿no? Ok, Sean datos digitales o físicos, finalmente tienen un fin y siempre cumplir con eso, o sea, con el marco en el que estamos, en el que nos movemos y la empresa o el lugar en el que estamos. Siempre seguir las normas, creo que ya lo tratan de abordar de muchas maneras. de acuerdo. Ay, se me volvió a cerrar, perdón. Está bien, no te preocupes. Ok. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos de tu profesión en la actualidad? Mm, los principales desafíos. Bueno, pues como sociólogo, como maestro también, por esta onda pedagógica, como investigador, como fotógrafo, como periodista, entre las cosas que puedes lograr hacer. Eh, pues las dificultades siempre van a ser, pues yo creo que entender la realidad que en la que vivimos, porque pues es cambiante. De hecho, por ahí, especialmente con la sociología, nosotros decimos que es algo bien difícil, porque la sociología, digamos que tiene que correr contracorriente en ese sentido. Por ejemplo, imagínate, para un científico químico, por ejemplo, o biológico, finalmente puede revisar las muestras y todo lo que está analizando en, en muestras pequeñas y como en espacios controlados o algo así, pero muchas veces los sociólogos no podemos hacer eso, no podemos decirle no sé, a 1 millón de personas no se muevan porque les estoy analizando, ¿no? Entonces es un poco difícil en ese sentido y las herramientas que tiene el sociólogo, pues eh, algunas, bueno, muchas parten de la observación, este, pero en realidad nada se está deteniendo, o sea, todo está en movimiento. Entonces cuando entre esas dificultades, pues están que, imagínate, yo estoy haciendo una investigación, sobre cierto grupo y me tardo 1 año, imagínate 1 año para hacer la investigación y para publicarlo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando esa publicación ya se genera, es una publicación que en cierto sentido ya no está en el presente, o sea, eso ya, ¿Podría estar un poco obsoleta ya? algo así, o sea, en parte, o sea, Ok, porque finalmente la realidad ya cambió. claro. Entonces, lo único que queda en ese sentido es que ese análisis nos ayuda a poder hacer planeaciones
proyecciones a futuro y compararlo con otros momentos históricos o del pasado, pues, este, pero es cambiante, o sea, en ese sentido, pues es cambiante. Y bueno, por las dificultades en general de trabajo que realizo, pues es ese, eh, ver la realidad en la que estamos, igual con los niños, o sea, finalmente lo que yo te decía, si detectáramos una problemática, sea de violencia en sus entornos o un déficit de aprendizaje o, o pues o un problema en la retención de conocimientos, finalmente pues entender como que es eso, que es una persona. Entonces finalmente yo puedo tratar de abordar la manera en que pueda ayudarle, pero el niño no es el mismo hoy que mañana. Claro. Y a veces creo que pues esa es una de las limitantes que tenemos, ¿no? Y en todos los ámbitos relacionados con las infancias, por ejemplo. Eh, a lo mejor en el transcurso de la siguiente sesión del psicólogo va a terminar siendo otra cosa porque acaba de vivir momentos en su vida que le siguen cambiando la perspectiva. Entonces, eh, pues pienso eso, que las dificultades es que tenemos que ser capaces de adaptarnos al tiempo y a las circunstancias y a las necesidades de la persona, que eso es un trabajo enorme, la verdad. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues lo que más me gusta, creo que pues es la razón por la que estudié esto, que siempre ha sido entender al ser humano. Ya te decía al principio de la entrevista, entender cómo nos organizamos y cuáles son las normas, las reglas, para, pues para vivir, o sea, para vivir bien. Por ahí nuestros amigos ya de las perspectivas del sur que le llaman, eh, dicen pues que como los pueblos originarios, buscar el buen vivir. Eh, entonces ese buen vivir no, a lo mejor no cuadra con el llamado progreso de la visión capitalista occidental, eh, porque el bienestar que ellos nos quieren vender es otra cosa. Ok. Y el buen vivir no necesariamente implica riqueza económica. El buen vivir es estar bien desde el corazón, ¿no? La salud mental también, eh, el saber vivir en armonía con el entorno. Entonces, eh, pues ¿qué es lo que más me gusta? Pues eso, o sea, descubrir que todos los días que leo algo, no precisamente que hasta ejerzo mi carrera, ¿no? Algo que leo, a alguien que me encuentro, darme la oportunidad de conocer a alguien más, aunque sea por 5 minutos, y descubrir que hay alguien en el mundo que también tiene una dolencia, un problema, o que está feliz, ¿no? Que también está la otra parte, que está feliz. Para mí es importante, ya es sentir que disfruto mi vida y, pues eso, o sea que sigo entendiendo el mundo, tanto lo que tiene que ver con seres humanos como los no humanos, ¿no? Que también por ahí están los árboles, en esa categoría entran los animales que a veces pues el ser humano también ya los ha tratado de cosas, ¿no? Por eso seguimos extinguiendo Especies. exactamente, ¿no? Entonces, pues sigo en esa búsqueda de encontrarme a mí mismo, de encontrar de encontrar y disfrutar la vida que tengo y vivir en armonía en la medida de lo posible. A veces se logra, a veces no. Seguimos teniendo muchas dificultades desde
lo que nos construye, pero, pero pues en general eso es lo que más me gusta, saber que puedo ayudar a otros, ¿no? Con el conocimiento que he adquirido, con las herramientas que tengo, y a veces me gustaría hacer más, este, a veces me gustaría hacer más, pero pues, precisamente también si seguimos viviendo en la contradicción de lo que queremos con lo que tenemos, y finalmente pues el capitalismo y todos los procesos coloniales y, y de imposición y demás pues también nos cortan los hechos de violencia. Entonces pues finalmente vivimos en la contradicción también, ¿no? No puedo hacer solo lo que me gusta, también necesito comer, también necesito incorporarme a esa dinámica eh, Comunitaria. y económica, y a veces aunque no nos guste, finalmente pues tenemos que seguir jugando con esas mismas reglas, ¿no? Un poco, aunque Claro. tratemos de alejarnos. Y la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que desea estudiar lo mismo que tú? Mm, que el consejo le daría pues eh, para estudiar lo que pues yo creo que acercarse siempre a esa inquietud que tengan, sea la que sea. Yo creo que primero acercarse a resolver esa inquietud. Si por ejemplo te gusta la fotografía, si te gusta el radio, si te gusta pues lo que te guste hacer o lo que más llama tu atención, pues intentar informarse sobre eso. Muchos a veces se informan con las carreras, siempre terminan informándose de con cuál voy a ganar más dinero, ¿no? O cuál de las carreras que hay se gana mejor. Siempre como con la cuestión económica, que es lo que te digo, que en nuestras mentes finalmente el capitalismo está ahí inmerso. Pero si algo le puedo decir a alguien es que si tú tienes la idea de ser sociólogo especialmente, que tú me decías así como directo, de ser sociólogo, que que sigas tu sueño, nada más que les puedo decir que sí es una carrera muy demandante en el sentido de que analizamos a otros eh, con la intención de no ser prejuiciosos. A veces no siempre se logra, pero lo intentamos. Y finalmente eso que también es como un trabajo que hacemos los sociólogos constantemente, es como de intentar no solo ver al otro, sino también analizarse a sí mismos, ¿no? Claro. Entonces, en ese transcurso de la formación les puedo asegurar que muchas de sus ideas establecidas en su persona por cuestiones familiares o culturales o sociales, no sé, se van a romper porque pues la sociología finalmente de lo que se trata también es de velar todo aquello que no se dice. Entonces, yo me acordé por ahí del Max Weber, ¿no? Eh, y de Durkheim y demás, que son como que algunas de las cabezas grandes, digamos, de la sociología, ¿no? Y, y finalmente, pues de eso se trata, de que el sociólogo tiene una tarea importante que es develar aquello que no se ve, pero que existe especialmente en las estructuras sociales. Y a veces la ideología o el poder no se ven, pero sí se están ejerciendo. Y no lo hablo con la intención de que sea como algo malo, o sea, realmente darnos cuenta que hemos creado instituciones a las cuales les damos el poder, puestos burocráticos, pero también en otras instancias puede ser en la religión, puede ser entonces en algún momento todo eso le importa a uno, y entonces en ese sentido algo que les diría es pues no, pues si lo van a hacer tengan en cuenta que pues es como ir al gimnasio, ¿no? Esto también duele y la neta, ¿no? Entonces
a veces darte cuenta que sigues teniendo conductas machistas o que tu papá las tiene o que y ya cuando empieza a pegar a las personas cercanas, entonces es cuando empieza a doler, ¿no? Este, y nada, pues ya nada, pues si te vas a dedicar a esto, pues también a veces estar consciente que especialmente la sociología es, a veces es incómoda para las estructuras y que es tan incómoda que pues de repente no nos quieren en muchos lugares precisamente por eso. Pero pues mucho de nuestro trabajo también termina siendo independiente o hay otras formas. Entonces no, lo que diré es no se cierren a que forzosamente solamente se puede ir por las vías institucionales o académicas. Ujú. En la actualidad hay muchas luchas en todo el mundo y se puede hacer algo desde algo principalmente que nos afecta directamente y, y pues nada más eso, que en algún momento van a empezar a encontrar su cauce, aunque les lleve tiempo, ¿no? De acuerdo, pues me parece muy, muy rescatable todo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por tu apoyo, por brindarnos este tiempo de responder nuestras dudas, nuestras preguntas y de darnos como una, pues demostrarnos cómo es, ¿no? La vida de un sociólogo, cómo es tu mundo, cómo es tu carrera. Muchas gracias. No, pues por nada, para mí es grato poder compartir con ustedes y saber que pues que hay personas que se siguen pues motivando y cultivando también para en algún momento ayudar a esto que es la sociedad, ¿no? Desde el puesto o el lugar que quieran y que finalmente pues todos hacemos una tarea y una función para intentar que el mundo sea diferente, ¿no? Yo creo que eso, Es lo importante. así es. Bueno, voy a cortar la grabación. Vale, Muchas gracias. bye.